¿Ya ven? Perfecto. Va. Bueno, pues al contrario, muchas gracias a todas las personas que están ahorita con esta ponencia, ¿no? Por haberme contemplado. La verdad es que, pues, es un honor, ¿no? Y más que nada que la maestra haya creído en su servidor. Honestamente, sí, de alguna manera hemos sido propulsores del tema de nulidad de transferencias bancarias, pero se ha dado más porque nos tocó la tarea de salir avante con los problemas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estaba como juez en materia penal oral acusatoria adversarial, me mueven para el tema de mercantil oral. Fui el primer juez que estuvo en la dualidad de estos dos sistemas y pues, oh sorpresa, ¿no? Llegamos y realmente lo que yo había aprendido en el derecho, pues es reaprender sobre estas nuevas figuras jurídicas o sobre estos nuevos temas. Ahora, sé que estos temas van a ser un poco más coloquiales o que van a ser para más entendibles para el público en general, pero sí me gustaría que entendiéramos ciertos conceptos, porque si no los entendemos, no vamos a ver cómo funciona la justicia. Si no sabemos cómo funciona la justicia, pues no vamos a ver tampoco cómo tener una resolución de manera favorable. Estaba viendo también la increíble investigación que hizo por el campo periodístico y creo que creo que inclusive lo veo, ¿no? Casi muchos de estos datos que fueron arrojados son por parte también del doctor Mireles, que híjole, no tiene idea de cómo él y su servidor, de la mano aquí inclusive en Jalisco, logramos un cambio en la impartición de justicia y pues lo complicado de este cambio es que al final de cuentas, como bien lo dice la maestra, es un justiciable, la persona que le quitan su dinero, pues para empezar, el ir a un procedimiento legal nunca va a ser una ganancia, pues no es un negocio. De entrada, ya perdiste tu dinero, eso es de entrada, primer punto. Segundo punto, tienes que contratar a un abogado. Todos los abogados, cuando te entrevistas con ellos, todos los abogados son los mejores del rubro, ¿no? Y todos saben hacer todo, o sea, no cometen ningún error. Ahora, ¿cuál es la verdadera realidad en esto, no? Cuando yo platicaba con la maestra con los primeros asuntos que ya se veían en Veracruz, nosotros llevamos un poco más de ventaja porque también tenemos muy pegado lo que viene siendo el primer circuito judicial y eso nos replica a nosotros inclusive en la región centro-sur. Ahora, Jalisco tiene un gran dilema, tiene una gran postura que pelea mucho con la Ciudad de México. Y esto nos lleva a nosotros, que nosotros como juzgadores podamos impulsar nuevos criterios. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema que estamos teniendo al día de hoy? Creo que de todo lo que se ha dicho en estos momentos es apenas la punta del iceberg, ¿no? Tenemos que ver como punto número uno, hay criterios que acaban de salir inclusive en enero, que nos hablaban, y esto es muy importante que lo entendamos todos, ¿no? Que nos hablan de esta nueva dirección que están dando los tribunales a que si la parte confiesa en su escrito inicial de demanda que él proporcionó los datos a un tercero, pues en automático él vulneró la seguridad bancaria y por ende releva al banco de su obligación de demostrar una seguridad bancaria. Ahora, palabras más coloquiales. Al final de cuentas, lo que tenemos que ver nosotros es que el usuario financiero lleva un contrato. El banco, sea como sea, nada más tiene dos operaciones bancarias, captación y colocación, que quiere decir crédito y débito. Cuando yo voy con el banco y saco una tarjeta de débito, nada más para que tengan esta preocupación o esta atención. Como punto de partida no existe al día de hoy, no existe, pues, si no existe un servicio donde tú veas con el banco y dices, yo no quiero en su caso tener cuenta electrónica. Cancélame a mí las operaciones bancarias que puedo tener a través de mi dispositivo móvil. Eso lo platicamos también muy bien con el doctor Mireles. Ya el sistema se encuentra prediseñado y cargado para que tú tengas una cuenta electrónica, para que puedas utilizar el token y sobre todo, y lo más complicado de esto, esta es la llave de acceso a nuestros datos personales, no los datos personales a la llave de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Al final de cuentas, ¿por qué creen que nos hablan por parte del banco o por qué creen que se hacen pasar? Yo cuando platicaba con el doctor Manuel Mireles era complicado entender porque todos tenemos ese famoso hacker que se mete en una computadora y está moviendo 20 computadoras y a la vez se infiltra con un virus troyano. La realidad es que eso es muy caro. Es muy caro porque, para empezar, son gente que operan desde que están en la prisión. Eso está, digo, tan está demostrado que ustedes saben el día de hoy de los datos biométricos que vienen en función. Estos datos biométricos precisamente es lo que van a proteger el punto de que la persona que tiene un aparato móvil con un número celular efectivamente sea la persona que dice ser. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Como se lo reitero, yo tengo una cuenta bancaria, esta cuenta bancaria tiene habilitado, claramente tiene habilitado un sistema a través del NetKey, como le quiera llamar del NetKey, el dispositivo móvil, como le quiera llamar, porque cada banco le puede llamar de diferentes maneras. Una vez que lo tiene habilitado,
fíjense lo peligroso de este punto. Si yo decido como usuario no darlo de alta, es más peligroso que me suplanten a que si la tengo yo en mi poder. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo tengo en mi celular, tengo mi NetKey, ya es una llave que ni siquiera los del banco pueden entrar de manera directa. Ojo, tenemos que entonces dividir. Una cosa es la suplantación que le hacen al usuario financiero a través de terceros que son ajenos a la banca electrónica, por no decir los trabajadores de la banca, y otra cosa es la propia banca cuando vulnera. Es decir, cuando realmente dentro de la institución bancaria me están suplantando, quien se está prestando para hacer el cambio del número celular es internamente por parte del banco. Pero lo primero que van a hacer es desactivar mi número móvil, dando de alta otro número móvil. Con ese número móvil ahora tienen ellos la llave de acceso a todo lo que son mis cuentas. Entonces, el calimatías o el gran problema comienza con esto. ¿Qué nos pasa a nosotros como usuarios financieros? Y dejen decirles algo muy curioso, ¿no? A pesar de que nosotros fuimos impulsores de todo esto de la nulidad de transferencias bancarias y vamos la carga dinámica a la prueba, que me voy a meter un poquito más, yo les platico casos reales, ¿no? A mí en el 2020, mi hija nació el 3 de abril, mi primogénita nació el 3 de abril de 2020. Realmente, como todos recuerdan, la pandemia explotó el 16 de marzo de 2020. Para junio de 2020, mi hija realmente pues tenía, era abril, mayo, junio, tenía 2 meses que había nacido. Nosotros de verdad, ni mis padres, ni los abuelos maternos por parte de mi esposa habían conocido a mi hija. Tomamos la decisión de, oye, pues es que la conozcan con todos los cuidados y bueno, ahí vamos a la casa de mis suegros. Quiero hacer énfasis que es que, ¿por qué menciono esto, no? Pues nos fue horrible con el crimen organizado, nos bajaron de una camioneta, nos bajaron ahora sí que fue a mano armada, me dieron un golpe en la cabeza, realmente no pasó a mayores, pero aquí es donde comienza el verdadero problema, ¿no? Yo afortunadamente sí pude conservar mi cartera, pero mi esposa no. Entonces, pues ya sabrán todo el viacrucis que se vino, ¿no? Inmediatamente que nos roban, pues obviamente yo estaba con mi familia, estaba con mi suegra, estaba con mi esposa, vieron toda la acción, mi esposa se congeló muy fuerte, se llevaron celulares, se llevaron computadoras, se llevaron iPads. Lo primero que le dije, digo, entrando yo que me dedico a esto y que lo vemos, les doy un ejemplo en Jalisco más o menos de cuántos asuntos de nulidad de transferencias bancarias vemos al día. De 10 asuntos que ingresan en materia oral mercantil, por lo menos tres diarios son de nulidad de transferencias bancarias. Entonces, imagínense la problemática que tenemos aquí. Entonces, yo que me dedico a esto, lo primero que le digo, oye, marca inmediatamente al banco, da de baja las cuentas, te van a dar un folio y vuelve a reingresar y así en diferentes ocasiones. El problema con esto es que mi esposa se había quedado sin su celular, se había quedado sin su computadora y se había quedado sin su iPad. Entonces, obviamente, todos los mensajes de texto para poder, en su caso, recuperar la aplicación llegaban a los dispositivos móviles que ellos tenían en su poder. Realmente, cuando yo le digo, oye, o sea, cálmate, vamos llenando, en estos momentos cálmate, lo primero que tenemos que hacer es cancelar las cuentas. La camioneta después la buscamos, después vemos a ver qué pasa. Pues fíjense qué sorpresa, sí nos atendieron muy amablemente, nos hicieron los folios, eso fue a los 15, 20 minutos de la eventualidad, nos generan el folio. Como ustedes recuerdan, era increíble para poder entrar a un banco, era increíble. O sea, en pandemia eran filas y filas. O sea, yo recuerdo que llevé a mi esposa por lo menos en 3, 4 ocasiones al banco, mi hija recién nacida, eran 4 horas para poder ingresar. Para poder ingresar, para que mi esposa le dijeran, oye, cuestiones técnicas o cuestiones legales que mi esposa no sabía responder, no le dejaban hablar por teléfono y obviamente yo no podría acompañarla. Oh, sorpresa, después de 3 meses que ya baja la pandemia, que no podíamos ingresar a la banca a pesar de mandar correos, a pesar de hacer miles de cosas, pues ¿qué creen? Nos habían vaciado las cuentas, ¿no? Estamos hablando que al juez, pues al juez le habían vaciado su cuenta, ¿no? Y un juez que nos toca ver todo el tiempo en unidad de transferencias bancarias. Lo primero que hacemos, ahora sí como juez, pues bueno, yo sí puedo litigar vamos a poner en orden ascendente y descendente, en representación de mis padres o en representación de mis hijos, o como en su caso de mi esposa. Pues lo primero que hacemos es ver cómo podemos recuperar el dinero. Y entonces, aquí el gran consejo que les doy a todos ustedes, que no son abogados, hay que entender, como dice la licenciada, siempre nos dan la trampa, ¿no? Esa famosa trampita legal. Realmente el sistema de la justicia en México está mal dicho, porque no somos tribunales de justicia, somos tribunales de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por un error técnico que cometa tu abogado, puedes perder un asunto. Y eso es algo que me pasaba a mí todo el tiempo con los abogados. Desde el momento que yo veía el escrito inicial de demanda, que estaba viendo cómo lo presentaba el abogado, y estamos hablando que estábamos en Jalisco, pues obviamente el abogado como el meme, ¿no? ¿Por qué presentaste la demanda? Pues yo quiero comer.
pero realmente veías la concesión de demanda y decías, oye, es que este abogado no va entregado, este abogado ya perdió. Perdió porque desde el planteamiento de la demanda tuvimos un asunto que era de una empresa de chocolates, no sé por qué, pero la persona o el representante legal, vamos a ponerlo realmente el dueño de la empresa, él comparece y en su escrito inicial de demanda le hace un poema a su secretaria. Le hace un poema a Lupita, que Lupita ha sido la más fiel de todo el mundo, que Lupita ha estado con él, que Lupita jamás lo robaría, que Lupita maneja muy bien las cuentas bancarias. Entonces, imagínense ustedes la reacción que tiene el banco. O sea, el banco dice, oye, pues es que a final de cuentas ya no ocupo ni litigar. ¿Por qué no ocupo litigar? Porque ahí les va, vamos a hacer una diferencia. En lo que es el tema del derecho, operan muchas premisas, o vamos a poner de esta manera, principios bajo el tema mercantil, que es el tema bancario, el artículo 194 dice, el que afirma está obligado a probar. Es una premisa. Si yo acuso al banco, en una tendencia ordinaria de todo el tiempo, sería yo tendría que demostrar la procedencia de mi acción. Ahora, con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no legisló, sino creó criterios nuevos, porque realmente fue lo que hizo, creó jurisprudencia, y la primera que viene a cambiar todo el panorama es la 2018. La jurisprudencia mete, vamos a poner de esta manera, la Corte mete un gol, y si lo que decir es un golazo para este tema, porque si no, nadie ganaría este tipo de asuntos. La Corte, porque venían perdiendo todos los usuarios. Es decir, para el tema que yo ingreso de nueva cuenta a la impartición de justicia en materia oral mercantil, viene el cambio en 2018 con esta nueva reflexión de la Corte, y la Corte reflexiona e irá a un gran punto. Quiero que me entienda el público en general. Si yo antes tenía que demostrar, vamos a ponerlo de esta manera, la procedencia de mi acción, la Corte dice, no, espérate, lo que pasa es que en este tipo de asuntos vas a aplicar otro criterio de eficacia demostrativa. Ya no aplicaríamos el que afirma está obligado a probar. Lo cambia bajo una, vamos a poner, se escucha muy bonito, dice carga dinámica de la prueba. Esta carga dinámica de la prueba hace 100 años la inventó el inglés Jeremy Bentham. Y él hablaba y decía, oye, cuando una de las partes, no que esté en dificultad técnica, sino que esté imposibilitado para demostrar en su caso su procedencia de la acción, se le revertirá la carga a la contraparte. Entonces hace una reflexión la Corte y la Corte lo dice muy bien. Dice, oye, quien afirma estaba obligado a probar. Pero en este caso en concreto, el banco tiene que demostrar la seguridad bancaria del sistema. Ahí es donde la Corte mete un buen gol, pero es donde el abogado, si no conoce esto, el abogado está subsanando cuestiones que va a utilizar el banco en tu contra. Vámonos entonces a un tema más en concreto. Yo, su servidor, al momento que nosotros nos robaron la camioneta, pues obviamente lo primero que hacemos es, le digo a mi esposa, ten mucho cuidado con las palabras técnicas que vas a decir. Tú vas a decir, y no va a ser otra cosa más que la verdad, va a decir, me robaron mi camioneta, me robaron mi tarjeta, en ningún momento he proporcionado ningún tipo de clave. Y la otra, en estos momentos estoy reportando de manera inmediata, por lo que solicito que me des un folio y por lo tanto una aclaración, porque en estos momentos en la llamada le preguntamos, oye, ¿hemos tenido algún movimiento? No, entonces bloqueala. Una vez que nosotros demostramos nuestra identidad, pues es sorpresa, ¿no? Después de los 4 meses fue un fenómeno nacional y también la autoridad bancaria, por así decirlo, el banco, se prestó para, ellos no, sino sus trabajadores, levantaron el folio interno. Es decir, el propio banco participó para que a nosotros nos vaciaran las cuentas. Entonces, es algo complicado o irrisorio. Imagínense ustedes que el juez diga, oye, yo en mi campo del día a día advierto este tipo de cuestiones. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Pero entonces, regresando al punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios financieros? Yo sé que ustedes lo tienen muy bien detectados, pero realmente cuando nosotros, porque lo primero que les va a pasar es cuando buscan a un abogado en México o cuando buscan un médico. Buscan al abogado cuando están en un problema legal. Buscan al médico cuando ya tienes un problema médico. Buscas al dentista cuando ya tienes caries o ya se te cayeron los dientes. Buscas al nutriólogo cuando ya tienes sobrepeso. Es decir, no tenemos un sistema de prevención. Eso es real y no es debatible. Entonces, al abogado cuando lo buscamos es porque el usuario financiero ya hizo un completo desastre. El usuario financiero, para empezar, ya fue y denunció en materia penal, que hay que diferenciar muy bien. En materia penal se busca que el imputado o el criminal responda. ¿Sí me voy a entender? O sea, que responda, no tanto que el banco, sino que aquella célula delictiva, si la llegan vamos a ponerlos, los llegan a detener, pues que tengan que pagar a los usuarios. Imagínense ustedes cuando cae una célula delictiva, estamos hablando 20,000 millones de pesos. ¿Ustedes creen que van a venir a pagarles? ¿Se recuperan los 20,000 millones de pesos?
Pues evidentemente no. Entonces, ir por el camino en materia penal, no digo, no quiero hablar mal de esto, pero al final de cuentas es prácticamente imposible. Es más, yo al día de hoy no me ha tocado ver un caso más que cuando es un desfalco interno, que él viene siendo tu gerente y tu gerente tiene cómo responderte de manera directa porque el gerente tomó tus tokens y él solo se depositó dinero, pero en otro caso es prácticamente imposible. No sé si recuerdan el caso, si no me equivoco, es Guanajuato, donde un equipo de fútbol son personas que son empresarios o factureros, compran un equipo de fútbol y por eso los agarran. Y se dan cuenta que estas personas se dedicaban a qué? Exclusivamente en nulidad de transferencias bancarias. Entonces, es un negocio que es muy amplio, es un negocio que es complicado, pero entonces tenemos que decir al público en general, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Punto de partida, creo yo que tenemos que generar una conciencia con todas las personas que conocemos y tenemos que decir lo siguiente, oye, en ningún momento puedes proporcionar tus claves. Ahora, eso es fácil entenderlo para nosotros que ya nos pasó o estamos en el medio. Ahora, queremos generar un cambio. Esta teoría la traemos mucho del tema de seguros. En los temas de seguros opera mucho también un tipo carga dinámica de prueba. No es la palabra correcta tipo carga dinámica, pero os quiero que me entiendan. Cuando tú contratas un contrato de seguro, lo primero que te llega es una carátula. Esa carátula contiene, vamos a poner los porcentajes, cuánto pagaste, cuánto te cubre. De esa carátula también te llegan lo que son las condiciones generales. La creencia que ha tenido la Corte dice, oye, primeramente, ¿le entregaste las condiciones generales? ¿Qué serían las condiciones generales para nosotros? Sería el contrato de apertura de un tema crediticio o en su caso de depósito. Hay algo que no ha sido explorado en los temas del derecho o apenas se está explorando aquí en el estado de Jalisco y ha sido propuesta también del doctor Mar Mireles, del servidor y otras personas que les interesa mucho esto. ¿Por qué no traer esa teoría como abogado? Fíjense lo que estoy diciendo. Tu cliente ya cometió el error garrafal de ir a denunciar en materia penal. Ya hizo el folio estableciendo que él en su caso proporcionó los datos. En esos momentos, tu teoría del caso, porque al final de cuentas es una teoría del caso en un campo de la legalidad, pues como dice la maestra, ya estamos fritos, ya qué podemos decir. Ahora tu teoría del caso tendríamos que cambiarla. Sí va a ser una nulidad de transferencias bancarias, pero también vamos a atacar otra cuestión. Primero que nada es el hecho de que yo le haya proporcionado mis claves dinámicas. Con esas claves ingresó o no ingresó. Que ojo, ya hay dos criterios que vienen en contra, que vienen siendo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, que dice, ahora sí que a confesión de parte, relevo de prueba, que al menos aquí en Jalisco el año pasado pensábamos diferente, decíamos, independientemente de que el usuario le haya proporcionado las claves vamos a ponerlo, a su primo, a su tío, que por llamada, decía, de todas maneras tienen que demostrar la seguridad bancaria. Ahora, la segunda teoría que podríamos tomar, y yo le veo algo que sí puede tener vamos a poner un buen panorama, porque al final hay que ser claros, ¿no? El perdido a todas va. Ya estamos perdidos. Como abogado estoy perdido desde el momento que mi cliente aceptó que a su secretaria, que es de toda la vida, le prestó las claves, que le prestó en su caso el tema contractual, que en su caso él hizo todo lo que no tenía que hacer. Ahora, agarrando esa figura que tenemos en el tema de los seguros, ¿por qué no traerlo para acá? Al usuario financiero, ¿alguien le explicó? ¿Alguien le dijo, oye, tú no puedes compartir tus datos? ¿Tú no puedes, en su caso, en una llamada, compartir estos datos? Oye, porque no sabían ustedes que ya ahorita como está el tema del phishing y el farming, desde el momento que te aparece el número de teléfono, porque obviamente ellos utilizan una serie de infinidades de accesos tecnológicos, enmascaran el número que es real y ponen el número del banco. Inclusive cuando te marcan aparece ahí BBA Bancomer. Entonces, como bien decía el investigador, ¿no? Pues cómo recriminarla a mi abuelita de 80 años, cuando mi abuelita de 80 años, pues con trabajo sabe moverle la tecnología, o sea, lo más que hace es entrar a Facebook, que si nosotros le decimos, oye, abuelita, mándame por iDrop, oye, mándame un Telegram, oye, un Instagram, oye, pues si es más, si simplemente yo al día de hoy, que ya tengo 38 años de edad, ya me dicen las nuevas generaciones que ya no es el Facebook, que ahora es el TikTok, ¿no? Ya ni siquiera es el Instagram. Entonces, vean cómo todo va cambiando. Entonces, el abogado, como bien lo dice Couture, y lo dice así en sus mandamientos. Couture hizo 10 mandamientos del derecho. Dijo, estudia, porque el derecho se transforma. Si no, cada día serás menos abogado. Entonces, el abogado no es otra cosa más que viene del latín que dice abocatio, hablar en nombre de él. ¿Qué es lo que tiene que ser el abogado? Si el abogado tiene en su caso su ficción jurídica o tiene su teoría del caso, la teoría del caso que él está planteando, ¿de qué parte? Pues tendría que partir de que él no proporcionó las claves. ¿Qué pasa si mi cliente ya los hizo? Bueno, vamos entonces creando otra teoría del caso que lo podemos agarrar del tema de los seguros y decir, oye, banco, ¿cuándo
te preocupaste en yo, usuario financiero, enseñarme a manejar la banca. Cuando me diste clases de no proporcionar los datos, oye, pero ahí está en el contrato. ¿Quién te dijo que sé leer y escribir? ¿Quién te dijo en su caso que yo no soy un adulto mayor que tiene principios de Parkinson o principios de alguna cuestión? Entonces, lo complicado de esto no es ganar al banco. Créanme lo que, si tienes un buen abogado, como lo era la maestra, créanmelo, porque esos asuntos, cuando eres un experto en el tema, se ve inmediatamente, se ve en escrito inicial de demanda. ¿Por qué les digo que se ve en escrito inicial de demanda? Omitir no es mentir. Ojo, y no estoy dando clases de derecho para hacernos leguleyos. Pero lo que voy, el abogado que sabe plasmar, hablamos de un tema de su acción, y no quiero meterme mucho al tema legal, pero sí tienen que entenderlo, porque si no, no vamos a entender cómo funciona el proceso y por ende cómo funciona la sentencia. Vamos a ponerlo, todo pronunciamiento que yo lo hago ante una autoridad jurisdiccional es a través de un accionar. Si es materia penal, será en su caso la denuncia. Si es en materia civil, mercantil o familiar, será la demanda. Una vez que yo estoy presentando mi demanda, tengo que poner mi actio, es decir, mi acción, el qué quiero y por qué lo quiero. Hay gente que puede decir, oye, ¿eso qué es? Hay que recordar que nosotros, la primera legislación que tuvimos de una manera real o de una manera que estaban contemplados muchas figuras jurídicas procesales fue con los romanos, que es imperio, monarquía y república. Tan es así que en república se inventa la litis contestatio. ¿Qué voy con esto? Puede sonar muy romántico, pero si no lo entendemos, y les digo así, ni siquiera los abogados lo entienden. Esa acción es como mi acción de divorcio. Toda acción se compone de elementos. No existe una sola acción que no tenga elementos. ¿Qué quiere decir esto? Si fueran componentes, si fuera una receta, la acción más sencilla es la divorcio. ¿Qué ocupo para poderme divorciar? Dos cosas. Primero que nada es estar casado y segundo, quererme divorciar. Ahora, para un tema de una nulidad de transferencia bancaria, para que el abogado sepa plasmarlo, ¿qué creen ustedes que necesitan en su escrito inicial de demanda? Primero que nada, tendrá que demostrar que la relación contractual que tiene con el banco, que esto es muy sencillo, porque inclusive si no tiene el banco, tiene el estado de cuenta. Y ahí en el estado de cuenta va a aparecer el número de cuenta, va a aparecer la clave. Una vez que tenemos esto, tengo que tener ahora que mi estado de cuenta, porque en el estado de cuenta se tiene que ver reflejado que la existencia de mis activos y la salida de estos. Hasta ahí, así como digo sencillo, hasta ahí termina la tarea del abogado en su escrito inicial de demanda. Que hay abogados que cobran por hoja y te lo hacen de 300 hojas y te hablan del derecho en latín. Está bien, no está mal. Pero lo que voy, hay demandas tan buenas que son escrito inicial de demanda de 3 hojas porque no dijeron nada y no pueden sancionar al abogado por un tema de, oye, es que presentó denuncia en materia, presentó una denuncia en el tema de lo criminal. En ningún momento la ley te exige que tú lo plasmes, no se me va a entender. Lo que la ley te exige es que acredite los elementos de tu acción. Entonces, el tercer elemento y el más importante es que el usuario financiero haya llevado los movimientos. Ese tercer elemento, como dijimos desde el escrito inicial de demanda, se lo traslado a quién? A la parte demandada, que es el banco. El banco, que es muy inteligente, va a hacer precisamente lo que dijo la licenciada. El banco, como sabe jugar muy bien la cancha, porque imagínense, si fuéramos jugadores de fútbol, pues el banco realmente cuántos asuntos no vende estos todo el tiempo. Si les digo que por lo menos en un juzgado caen 3 diarios, en el estado de Jalisco somos 9 orales, son 27 nada más diarios, saquen 27 por 30, y son despachos que en el día a día van viendo pues cómo vencer al contrincante, no cómo jugar con la astucia. Ahora, el banco sabe por default que muy posiblemente si tiene un buen abogado, 99.9, por no decir el 100, porque realmente es muy poco los asuntos que no se ganan, ese vamos a ponerlo ese 0.01, es por la deficiencia del planteamiento del abogado. Escúchenlo bien, esa persona que no está ganando es por una deficiencia del abogado totalmente, o bien porque el cliente ya cometió muchos errores previo a agarrar al abogado. Pero entonces lo que quiero que me entiendan con eso, el banco va a jugar de la siguiente manera. El banco tiene una atribución conforme al artículo 100 de la ley de instituciones de crédito. Va a certificar, va a agarrar, por así decirlo, una hojita que no es otra cosa más que como un estado de cuenta, pero le llaman bitácora transaccional de movimientos o LOCS. Tiene muchísimos nombres dependiendo del banco. Es un mundo de información. Ese mundo de información, anteriormente el banco decía, ¿qué crees? Mira, ya cumplí y con toda esta información yo demuestro que la seguridad fue acreditada por el banco. Luego hubo nuevos criterios que dijeron, no, espérame, si es un estudio técnico, científico o artístico, tiene que haber un perito. Es decir, el perito tendría que traducir ese log en el campo del derecho. Entonces, el banco, que es muy inteligente, allí es donde se pierde el asunto por la parte accionante, el banco presenta una bitácora transaccional de movimientos que, ojo, muchas veces está cercenada.
Y les digo, ¿por qué está seleccionada? Porque es real, porque no pueden estar todos los movimientos de una sola cuenta inclusive, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad de metadatos, nada más para que tengan una idea, miles de millones de datos que aparecen en el sistema y eso no puede ser replicado en documentos. Entonces, ahí cuando el perito intenta jugar con esa astucia legal de la parte demandada, es donde entra un buen abogado como es la maestra. ¿Qué va a hacer ese abogado? Va a decir, espérame. Punto número uno. Yo quiero verificar la fuente que tú me estás dando son estas hojitas. Quiero verificarlo porque, ojo, sí, tu perito lo va a hacer muy bien. Tu perito va a hacer una traducción de este documento. Pero yo como sé que todo lo que está en este documento se encuentra en la fuente. Entonces, es ahí donde un buen abogado lo primero que tiene que experimentar es apertúrame el sistema. Ojo, porque ya ellos ofertaron la prueba. Yo voy a ampliar la prueba pericial, voy a poner mi perito y voy a ampliar cuestionario. Y lo primero que tengo que hacer es, se encuentra la plena certeza, sin margen de error, que el usuario financiero hizo los movimientos y empieza así con ese tipo de cuestiones. ¿Cuándo es cuando se gana el asunto? Y se les puede decir 99.9 de asuntos, porque realmente como la maestra íbamos no puedo decir públicamente los nombres de los bancos, pero por ejemplo íbamos a una torre, ¿no? Vamos a poner Mexbanks, íbamos a esa torre y qué es lo que hacíamos. Y a mí ya me llegó a pasar, simplemente en muchas de las ocasiones te ven chavo y no te quieren dejar ni pasar, pues piensan que realmente uno va como a un abogado postulante. Entonces uno tiene que asumir su papel y en ese momento, pues, ¿qué es lo que haces? Primero que nada, te identificas, les haces saber cómo se va a cabo la diligencia, cuáles son los pasos a seguir. Y fíjense cómo juega el banco. El banco lo primero que te va a decir es que no se puede abrir el sistema más que en la Ciudad de México, como dijeron la maestra. ¿Qué creen? Imposible. Y ya hay jurisprudencia de esto que te dice que si el banco te oferta el servicio con infraestructura, que la Corte tuvo el cuidado de decir, la palabra infraestructura son temas arquitectónicos. No dijo institución, no dijo oficina, dijo infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Si yo vendo tarjetas y le pongo un techo, tengo una infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que lo hago aquí en Jalisco. Entonces, desde ese momento, ya hay una jurisprudencia de la Corte que dice, no puede haber una denegación de acceso a la justicia argumentando que la sucursal se encuentra afuera o que en su caso no pueden dar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Su servidor, combinamos a todos los bancos y me lo vas a abrir porque me lo vas a abrir. Chécalo como tú quieras. Te voy a dar flexibilidad porque al final no podemos ser tan restrictivos porque si no generamos conceptos de violación a favor del banco. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Le decíamos, a ver, banco, no me mientas y te lo digo de antemano como un hecho notorio que te lo invoco, que es un hecho notorio, un hecho sabido por todos, yo todos los asuntos que he llevado como juez lo puedo invocar como hecho notorio. A ver, tu mismo banco que viste que no puedes abrirlo, ¿qué crees? Ya me lo abrieron otros 3 bancos igualitos a ti, inclusive el tuyo. Entonces, ella no puede argumentar bajo una astucia legal que no te puede aperturar el sistema. Entonces, lo que va a hacer es, tendría que aperturar el sistema donde yo me encuentre. Entonces, procedemos a ir, como ya les mencioné, abogado de la parte actora, abogado de la parte mandada, perito de la parte actora y perito de la parte demandada y su servidor. Es muy importante que el juez vaya. Una vez que estamos ahí, la conferencia se hace bajo un telemático. Así sea en la Ciudad de México y pases al búnker y todo, no es otra cosa más que una computadora que está conectado con cables a un servidor que puede ser enorme, que se puede replicar también aquí, lo que nosotros conocemos como intranet. Entonces, en ese momento les pongo realmente cómo se ve la astucia de un buen abogado. Un buen abogado primitivamente empieza a escuchar todo lo que está diciendo el perito, ¿no? A ver, enséñame en estos momentos la clave de acceso de la parte, enséñame en estos momentos cómo la parte. El otro abogado ya cuando se empieza a activar le dice, oye, enséñame entonces la clave. ¿Qué es lo primero que dice el banco? No se puede enseñar la clave toda vez que por temas de secrecía no se puede reflejar en el sistema. Está bien, no te preocupes, la clave no se puede ver, pero entonces pásame el IP. ¿Qué quiere decir el IP? Tenemos vamos a poner una dirección que nos asigna la computadora a través de una red que inclusive puede ser cambiable, a no ser que sea intranet, todas pueden cambiar. Pero esa IP refleja geográficamente una geolocalización. Entonces, una gran pregunta que tiene el abogado es, enséñame la IP, enséñame la hora de ingreso a la banca y enséñame la hora de salida de la banca y enséñame la hora del movimiento. Fíjense, siempre que pasa un farming, siempre que va a pasar un farming, que es fishing o farming, ¿no? Pescando, sembrando. Es decir, pescando es aquella persona que te marca y te envuelve, ¿no? Siempre sin margen de error, 2 personas ingresan ya a la banca, no nada más el usuario. Es decir, la persona que tú le estás dando tus datos, porque obviamente tú tienes tu celular y estás con él en comunicación, porque es lo primero que dice, tú no vas a pasar un solo dato, nada más te va a dar un código de confirmación, pásame ese código. Ese código que quiere en su caso el ladrón es la llave de acceso a nuestra cuenta bancaria a través del NetKey.
Entonces, desde el momento, nosotros, fíjense, porque todo sistema refleja entrada y debe reflejar salida. No puede ingresar, teóricamente hablando, no puede ingresar otro mientras no esté la salida de esto. En la práctica, el sistema es tan frágil en este punto porque no ha sido perfeccionado que hay ingreso de la persona que está hablando por teléfono porque está ingresando a la banca móvil, ingreso de la otra parte que le está robando el dato. Una vez que ingresa este segundo, saca este. Entonces ya tienes la entrada y la salida y este ingresó. Oh, sorpresa, en el sistema no puede verse reflejado dos entradas de persona física, inclusive tampoco de moral. ¿Qué quiere decir esto? Y así es como los asuntos los ganan los grandes abogados, porque conocen la receta, porque conocen su acción y la causa de pedir o la causa petendi. El abogado al hacer estas preguntas, ¿qué es lo que está evidenciando? Que su sistema es frágil. Inclusive ningún perito, por más que, porque nos tocaba que el perito quería jugar, es que teóricamente hablando es imposible. No, a ver, no teóricamente hablando, yo en esos momentos como juez les decía, muéstrame la entrada y la salida. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Que en audiomático inmediatamente decía, no le puedo poner esa información. Me pasó una vez de la Ciudad de México, porque obviamente contestan allá, me empieza a gritar, así, unas palabras altisonantes. No le voy a proporcionar información. Pues, obviamente de una manera muy mal dije, a ver, espérame, no te estoy rogando, te lo estoy diciendo como autoridad. ¿Me vas a dar información? O en estos momentos, de acuerdo al artículo 1054 que me remite al 89 del Código de Procedimientos Civiles Federales, que hay una jurisprudencia, te voy a decretar por cierto los hechos. Inclusive no vamos a desahogar ni siquiera la prueba pericial, porque tú me estás cercenando la información que es precisamente la prueba pericial. Entonces, ¿cómo creen que se quedó el automático? Y segunda, porque nosotros en el momento de diligencia recabamos la información. Así tal cual, si me vuelves a faltar el respeto, te impongo una medida previa de acuerdo al artículo 1068 bis. Tengo tus datos y la mando. Entonces, por favor, compórtate como lo tienes que hacer. Obviamente, uno asume la postura de juez, cambia, uno trae realmente, se permea, ¿no? Te tienes que creer la función jurisdiccional. Ahí es cuando dicen, oye, el chavo se activó. Oye, se veía bien joven y ya se enojó. Pues no, no es que nos enojemos. Y me pasó muchas veces con el doctor Mireles. Ya con ese tipo de preguntas decía, ¿lo tienes o no lo tienes? Sí lo tengo. Enséñamelo. No se lo puedo enseñar. ¿Por orden de quién? Me dicen que no. A ver, te estoy preguntando de nueva cuenta. ¿Por orden de quién? ¿Un superior? Sí, perfecto. Entonces, en ese momento, yo como autoridad, tomen notas. Si quieren hacer más preguntas de la prueba pericial, adelante. Pero desde ahí, ¿qué creen que pasó? Si el banco tiene la carga de la prueba de demostrar que el sistema es 100% fiable y seguro, pues, ¿qué quiere decir si no me abre ese sistema 100% fiable y seguro? Quiere decir entonces que está partiendo una premisa en falso. Entonces, si es un dolor de cabeza, sé que representar a veces a los clientes, porque los clientes ya hablaron con 20,000 personas, pero y lamentablemente que no somos sistemas legales de justicia, sino de legalidad, pues es aquí donde los buenos abogados ganan más. Ahora sí que la maestra me dejará mentir. ¿Cuántos asuntos a partir del primero que ganó la han buscado? ¿Qué ha representado en su estado? Porque quiero decirles que ella también ha replicado de Veracruz para acá, ¿no? O sea, tenemos, de repente hablamos y me dice, oye, yo tengo un asunto así, 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 obviamente en temas académicos. Y aparte, porque es a lo que me encanta la cátedra, como pueden ver. Entonces, yo siempre le digo, a ver, yo no estoy enseñando de alguna manera cuestiones que sean ilegales. Lo que estoy diciendo, este es el marco de la legalidad. ¿Qué tiene que demostrar el banco? Que está dentro del marco de la legalidad. Ahora, el banco en todos los asuntos está preparado para reintegrar el dinero. En la gran mayoría de los asuntos, les digo unos que no, pero 99.9 el banco sabe que lo va a reintegrar. El banco está feliz de reintegrártelo en 3, 4 años. ¿Por qué creen? Porque simplemente, como dice la maestra, para que nosotros entendamos el tema de interés legal y el daño, porque lo equiparó la Corte, 6% anual, 0.5 mensual. Nada más ustedes hagan una simple operación aritmética de cuánto es el 0.5, pues es irrisorio, ¿no? Como dicen, mientras que el banco te está cobrando un CAD de 4.8 mensual. Por eso el banco está feliz de devolver el dinero. Pero ahora también les voy a decir otra cosa. Vienen cambios y esperemos que no se repliquen en contra del usuario financiero, vamos a decir, el tarjetaviente, pero fíjense nada más, en los temas del crimen organizado ya modificaron tanto su estrategia que ahora ya no son los que cometen el ilícito a través de la llamada telefónica. Ahora ellos son los que aperturan cuentas bancarias, meten 5 o 10 millones de pesos, ellos las dilapidan así en un margen de 3 minutos, y ahora comparece el señor empresario que puso vamos a poner, teníamos uno que era dentistas, comparece para hacer un cobro de 10 millones de pesos. Entonces ya empiezan los bancos a ver que los ladrones no nada más captan la llamada. Ahora los ladrones invierten dinero, dilapidan el dinero y ahora demandan ellos.
Te los digo porque a mí me tocó, a mí me llegó a pasar, o sea, no es un tema, no estoy hablando de algo irreal. Me llegó a pasar que te decían, el banco comparece, te dice, oye, es que esas personas son del crimen organizado. Y yo le decía, bueno, al final de cuentas, si ellos me están demostrando su acción legal, pues al menos en el campo del mercantilismo, pues es lo que es hasta donde yo puedo llegar. Tú tendrías en su caso que replicar en materia penal para demostrar que ellos están autorrobando, pero mientras no, ellos como conocen muy bien el tablero y como saben hacerlo de manera correcta, pues simplemente no lo pueden llevar a cabo, ¿no? Pero entonces, yo sé que es una participación un poco más técnica, pero sí quería que vieran cómo opera de este lado y que a veces nos da mucha tristeza, de verdad, ver que hay asuntos que se pierden por un mal abogado y en ocasiones, de verdad, es doloroso pues que voltean a ver a la autoridad y te señalan, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar cursos, dar capacitación y cambiar el sistema, pues cambiar la impartición de justicia, pero sería una aportación yo creo que más legal que otra cosa, pero sí para que tengan como una salida, ¿no? Como les digo, ¿cuál es ahorita la novedad que traemos? La novedad sería si te explicaron el uso de la banca electrónica. Eso vendría a cambiar la fórmula en un procedimiento legal. Esa sería la participación. Muchas gracias.